minutos, el presidente Gustavo Petro cambió de posición frente a la infiltración de los disidentes de Calarcá, de las FARC, dentro de su gobierno, en la Dirección Nacional de Inteligencia, de los nexos de esos hombres de Calarcá con el general Huertas. El presidente Petro, que lo negó al principio, que después ha venido moviéndose, diciendo que hay que investigar, que hay que solicitar el informe forense alrededor de los chats, ahora dice que no hay nada peor que los infiltrados y que los delincuentes con poder, que es de lo que se trata todo esto. Calarcá, en algún momento capturado, después liberado, tenía una mano gruesa que estaba moviendo generales del ejército y hombres en la dirección de inteligencia. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro cambió su discurso frente a la revelación de Noticias Caracol sobre una presunta infiltración de las disidencias a su gobierno a través del general Juan Miguel Huerta y del director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía. Aunque inicialmente salió en defensa de sus funcionarios, con el paso de las horas dijo que la información de los chats entre disidentes debía verificarse y advirtió que si se comprueba que las disidencias de Calarcá han usado la paz total para delinquir, habrá una ofensiva del gobierno similar a la que se adelanta contra las disidencias de Iván Mordisco. Esto dijo el mandatario desde el Cantón Norte. Indudablemente hay que quitar el mayor peligro, el que funcionarios del Estado, estén uniformados o no, se vinculen a actividades ilegales sin abandonar el Estado mismo, tratando de subordinar el Estado al crimen. No es lo mismo un delincuente aislado del poder que un delincuente con poder. Sobre este escándalo también se pronunció uno de sus protagonistas, Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI, señalado por ser presuntamente quien conectaba a los grupos ilegales con las fuerzas militares. En conversación con Mañanas Blue, negó tener algún vínculo con jefes de disidencias, pero reconoció que había visto en algunas oportunidades a varios de ellos. Hubo un momento de la oficina del comisionado del Paz en Yarumal, Antioquia. Eso no sé, creo que fue el año pasado o en el 2023. No tengo ese dato preciso, pero eso fue oficial y ahí estuvieron presentes delegados del departamento de Antioquia y delegados de ese municipio y estuvimos nosotros. Si se habla que hubo una aproximación con estas personas, fue esa. Y ahí estuvo André. A quien también conoce muy bien es al general Huerta, el otro señalado por presuntamente brindar una colaboración a las disidencias que incluía una propuesta para montar una empresa de seguridad legal que operaría como fachada para legitimar y armar esa estructura. Mejía reveló que fue él quien desmintió el informe que la CIA entregó al presidente Petro, mencionando al general Huerta cuando estaban entregando un informe sobre oficiales corruptos. Que el día de una operación en concreto en contra de un miembro de esa estructura, el general Huertas había ordenado elevar un helicóptero del ejército, lo cual no es cierto porque no como general de un arma totalmente distinta no tiene competencia y mando sobre el cuerpo de aviación, y se desmiente porque adicionalmente ese día no hubo vuelos de helicópteros por parte de la aviación del ejército en esa zona operacional, y se desmiente adicionalmente porque encuentro el plan de vuelo operacional de un helicóptero de antinarcóticos que por no coordinación institucional sobrevoló la zona operacional, alertó a los guerrilleros y se volaron. La Procuraduría, por su parte, está evaluando una suspensión para ambos funcionarios. Esto dijo el procurador Gregorio El Hash. Y en la medida en que vayan llegando esa documentación, se van ajustando las decisiones. Como son servidores públicos y la conducta ha causado mucha alarma social y política, lo vamos a considerar severamente para la valoración en su momento. En la medida en que se vayan llenando los requisitos para tomar medidas dentro del disciplinario, lo haremos sin contemplación alguna. Las investigaciones han generado versiones contradictorias entre las instituciones sobre la captura y liberación de miembros de las disidencias de Calarcá en Antioquia en julio de 2024. Cabe mencionar que de los celulares incautados ese día salió la información revelada por Noticias Caracol. Para la fiscal Luz Adriana Camargo, la captura en esos escenarios solo procede cuando se configura flagrancia respecto a delitos de lesa humanidad o violaciones
violaciones al derecho internacional humanitario. De lo contrario, según ella, la suspensión de órdenes de captura amparada en el proceso de paz continúa plenamente vigente. El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, entregó otra versión. He sido supremamente muy claro que aunque tengan orden de captura suspendida, si la fuerza pública, si algún militar o un policía los encuentra en flagrancia, deben proceder a capturarlo. Esa es la orden constitucional. El presidente Gustavo Petro insistió en que dependiendo del resultado de las investigaciones tomará decisiones sobre el futuro de sus funcionarios. Caterina Ávila, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 37 minutos. 4 días después de la revelación del escándalo por parte de Noticias Caracol de la presunta infiltración de las disidencias en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿qué se sabe y qué está confirmado? Uno, que los documentos son veraces, que los documentos están en los computadores y las memorias USB incautadas a alias Calarcá en julio del año 2024. Se sabe que alias Calarcá y sus secuaces estaban muy confiados por los contactos que tenían en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia. También se sabe que hablaron de varias reuniones para la creación de una empresa de seguridad de fachada para poder portar armas y camionetas blindadas con permiso del Estado, al estilo de las Convivir en los años 90, en ese caso con los paramilitares. Se sabe que hubo filtración de coordenadas y de comunicaciones del Ejército para alertar a las disidencias sobre operaciones en su contra en el Catatumbo, en Antioquia y en el sur de Bolívar. Se sabe que incluso hasta el 2024 había contactos entre las disidencias de Iván Mordisco y de alias Calarcá, en las que se compartían incluso planes comunes, a pesar de que en teoría estaban distanciados o eran enemigos. Se sabe que el pasado 21 de noviembre, hace apenas 6 días, el presidente Gustavo Petro nombró como negociadores de paz a alias Samir, que delinque en Antioquia, que habría sido el responsable de matar a 13 policías en agosto de este año en un atentado contra un helicóptero Black Hawk en Amalfi, y a Danilo Albizú, que es el mismo que en un chat revelado por Noticias Caracol dice que la vicepresidenta Francia Márquez tuvo conocimiento del presunto apoyo de las disidencias de las FARC a la campaña de Gustavo Petro en el 2022. ¿Qué se debe esclarecer? La Fiscalía debe determinar si lo que afirman alias Calarcá y sus hombres en los chats, correos electrónicos y otros documentos corresponde a la realidad. Se debe esclarecer por qué Iván Mordisco y Danilo Albizú dijeron en un chat en marzo del año pasado que tenían pruebas del supuesto apoyo de las disidencias a la campaña Petro Presidente 2022, de lo que habría tenido conocimiento la vicepresidenta Francia Márquez. Se debe saber si Indumil tuvo reuniones con disidencias en torno a la posible creación de empresas de seguridad fachada, como lo afirman los chats y los documentos de alias Calarcá. Y también se debe saber por qué la DIJÍN y la Fiscalía se demoraron tanto tiempo con estos documentos de la mayor gravedad engavetados, sin proveer informes para que desde el nivel central se iniciaran investigaciones pertinentes. Y la pregunta tal vez más importante de todo este escenario: ¿el presidente tenía conocimiento o no de las actuaciones del general Juan Miguel Huertas y el director de inteligencia Wilmar Mejía, que fueron reveladas por Noticias Caracol? María Camila Orozco es periodista. Está en